Tenemos poco de haber empezado, pero con bastante ganas, bastante experiencia en lo personal. Yo he trabajado en compañías transnacionales en México, me he dedicado siempre a las finanzas, a la contabilidad, al tema de negocios internacionales. Entonces, mi nombre es Marco, ante todo, no me presenté, perdón. Marco Villanueva, y bueno, les voy a compartir este tema que ya lo comenté, ¿ok? Okay. Tienen una hojita por allí que, bueno, ahorita se les voy a presentar. Son las formas de un negocio en lo legal. Sí, sí, cada una capsulita es, bueno, así es. Llegaron, lo bueno, vinieron más de los que esperábamos. Que me hicieron falta características. Bueno, esta hojita es una guía, no es, les digo, no es una respuesta legal ni financiera, pero es una guía que les puede servir qué tipo de negocio en la forma legal les conviene a cada quien. ¿Sí? Hablamos ahorita del tipo de empresa o tipo de negocio en base a nuestras habilidades, conocimiento, experiencia. ¿Qué tipo de negocio poner? El giro del negocio, el propósito del negocio. Pero ahora vamos a hablar de las estructuras de un negocio. Un negocio puede ser una tienda de ropa, ¿sí? Pero una tienda de ropa, ¿de qué tamaño? Puede ser una tienda departamental, ¿sí? A nivel nacional, con sucursales en todos los centros comerciales, o puede ser una pequeña empresa de, no sé, mamá y papá que pusieron una tienda de ropa en el mall y solamente ahí la tienen, ¿sí? Cada una se dedica a lo mismo, cada uno tiene el mismo propósito, vender ropa, pero la estructura de esa empresa va a ser totalmente diferente, ¿sí? La estructura de la empresa va a depender precisamente del tamaño. Muchas veces no del tamaño, pero sí de la cantidad de personas que participen en ese negocio, ¿ok? La primera es el propietario solo, ¿sí? Uno como persona natural, persona física, en algunos países lo conocen así. Es una persona que se dedica a hacer un negocio, una actividad, un servicio, pone su negocio, una estética, una tienda de flores, una tienda de zapatos, lo que sea, y él la atiende, ¿sí? No se registra más que para sacar permiso y se va a registrar con su número de seguro social o su número de IT en el caso de que no tenga seguro social, ¿sí? Quizá va a registrar un nombre comercial, va a ponerle Zapatería Pedro, ¿sí? Zapatería, zapatos María, florería el girasol, qué sé yo. Si acaso le va a poner ese nombre comercial, no significa que ese nombre sea una empresa, sea un registro completo. A eso es lo que le llamamos un DBA, un Doing Business As, un nombre ficticio. ¿Sí? Y eso normalmente lo vemos en un propietario solo. Lo más común es ver personas solas, obviamente, pero no necesariamente son los únicos. También pueden tener empleados, ¿sí? Un propietario solo, con su seguro social, puede pedir un registro en el gobierno para contratar empleados, ¿sí? ¿Qué va a pasar con un propietario solo? Si la empresa quiebra, si la empresa tiene algún problema legal, que lo demanden, que le den una bancarrota o X situación en lo legal que le estén demandando, ¿quién cree que va a responder? La persona, obviamente. ¿Con qué va a responder? Con todo, hasta con la chancla, decimos, ¿no? Aquí no hay una separación entre empresa, entre negocio y persona. Si haces negocio, tienes un accidente
en el negocio, ¿tienes con qué pagarlo? Pues pagas con cárcel, ¿sí? De repente, hasta eso puede llegar a rechazar, ¿sí? La sociedad general y la sociedad limitada, en esencia, es lo mismo, pero con dos o más personas. No hay un registro oficial, no estás en incluso ningún contrato por escrito, simplemente decides hacer negocios con un amigo, con un hermano, con un familiar, y vamos haciendo negocios juntos, ¿sí? Hacen negocios juntos, eso legalmente es posible, no te van a pedir ningún registro, ninguna exigencia, pero en lo mismo que la persona sola, no va a estar separada la responsabilidad, ¿sí? No va a estar respaldado por ningún contrato, no va a estar respaldado por ningún registro, no va a estar separado nada. Ambos van a responder. La diferencia va a estar, la general, ambos responden por sus bienes personales o lo que hayan invertido y aparte le dedican tiempo de trabajo. Ambos trabajan en la sociedad, ambos invierten tiempo, trabajo en esa sociedad, ambos responden de la misma manera. Y la sociedad limitada puede que solo sean socios inversionistas, ¿sí? Que no trabajen o que no le dediquen tiempo, pero que contraten empleados, ¿sí? En la sociedad limitada va a estar, como dice ahí, limitada la pérdida a lo que cada uno haya puesto. Es decir, no te puedes meter con lo mío, porque es lo que estamos llegando al acuerdo. Yo solamente estoy metiendo $100,000, ese es mi capital de riesgo, pero lo va a perder, ¿sí? En una compañía de responsabilidad limitada podemos tener cualquiera de estas situaciones, ¿sí? Ya sea tú solo o con una persona que esté haciendo negocios, pero oficialmente registrada en el Estado, ¿sí? Ya con el registro ya limitas que tu responsabilidad. Si la empresa que está registrando tiene algún problema financiero, legal, alguna demanda, a quien van a demandar es a la empresa, ¿sí? Lo que vas a perder son los bienes que posee la empresa, no los bienes personales, ¿sí? Una compañía de responsabilidad limitada, por las siglas en inglés, Limited Liability Company, es una de las más comunes, de hecho es la más común para registrar un negocio en Estados Unidos. No es la única, no es la única que existe, también existe lo que es la corporación, ¿sí? A diferencia de la LLC, una corporación está separada por completo de lo que es una persona. Hagan de cuenta que es una persona totalmente diferente, pero una persona jurídica, una persona moral, una persona, bueno, son términos como contables técnicos, no espero que los comprendan, pero sí que lo conozcan, ¿sí? Una corporación es un ente separado de un individuo, ¿sí? Si la empresa pierde, la empresa la demandan, si la empresa se va a la bancarrota, la empresa es la que responde. Ejemplos de corporaciones, vamos a hablar pues de Facebook, Meta, hablemos de Tesla, de Amazon, todas esas son corporaciones. ¿Cómo las vamos a identificar? Tienen las terminaciones Corp, LTD, Limited. ¿Cuál otro han visto ustedes? Hay algunas otras, no me acuerdo cuáles otras, pero eso es una corporación. ¿Okay? La otra diferencia, acá son miembros, acá son accionistas. ¿Cuál es la diferencia? Los miembros, como lo vimos acá, por lo general participan en el negocio, tienen una responsabilidad directa, tienen manera de tomar decisiones los dos, los miembros, ¿sí? En una LLC, los miembros pueden decidir si agregan más miembros, si venden la empresa, si venden su participación. Y una corporación tiene accionistas, ¿sí? ¿Ustedes conocen o han escuchado de la bolsa de valores? Me imagino que sí. Allí es donde las corporaciones ponen sus acciones. Y si ustedes compran una acción, pueden llegar y decirle
a Elon Musk, hey, mira, yo ya tengo tantas acciones, ahora vas a hacer un Tesla a mi gusto, lo vas a diseñar para que lo saques al mercado. Pues claro que no, ¿verdad? No puedes decidir, aunque tengas una acción o muchas, no puedes tomar decisiones, ¿sí? En una corporación, forzosamente, tenemos que tener una mesa directiva, el director de finanzas, el director general, el secretario general, tenemos que tener esa clasificación, ¿ok? Una corporación también paga los impuestos por separado, ¿sí? No se le pasa a los miembros, a diferencia de una LLC, los impuestos, ¿quién los paga? El dueño, ¿sí? Al final vendí 100,000, gasté 50,000, me quedaron 50,000 de ganancia, soy uno solo, yo voy a pagar en lo personal, Marco, los impuestos de esos 50,000. Si somos dos, 25 y 25, 4, según sean partes, las proporciones que se hayan acordado, en esa proporción cada miembro va a pagar sus propios impuestos, ¿ok? En una corporación no. En una corporación, la misma corporación de la ganancia va a pagar un impuesto, ¿ok? Hasta allí queda la obligación, pero si reparte las ganancias, cada accionista pues va a pagar sus propios impuestos también, ¿sí? Aquí hablamos ya de doble impuesto, a diferencia del otro que solamente se paga uno y ya. Y bueno, esas son hasta la corporación las maneras de cómo te puedes registrar. ¿Cuándo elegir una o cuándo elegir la otra? Es interesante porque depende también de las necesidades y el tamaño de la empresa. Si tú quieres ganar capital, como decía Marcelo, quieres pedir ¿cómo se le llama esto? Los tiburones que dicen, quieres, si los sharks que les dicen, quieres ir a pedir dinero prestado, les presentas tu idea, no puedes llegar con una LLC porque ellos te van a pedir participación. No necesariamente, ¿no? Pero quieres ponerla en la bolsa, quieres levantar capital, quieres tener muchísimos socios, que sea pública la empresa, no puedes registrar una LLC. Necesitas una corporación para poder emitir acciones y poder que la gente pueda invertir. ¿Se me explico? La LLC, en cambio, pues tienes que tú buscar tus propios miembros, tus propios socios, tus propios partners, ¿sí? No hay una... Miembro en español es el término. Aquí tú lo buscas por tu cuenta, tú asumes el riesgo, tú le plantas la idea, tú lo invitas, la persona va a tomar una decisión en la compañía, va a ser una persona importante, por lo general se recomienda, obviamente, entre conocidos, entre familiares, entre amigos. Y una corporación va a ser pública por lo general, vas a pedir capital de cualquier persona. La diferencia va a estar en el tipo de acciones que vas a repartir o participación. Sí, claro, hasta aquí, sé que es confuso, puede ser revoltijo, pero bueno. Y luego está la que vemos abajo que dice Corporación C. Esa no es un modo oficial de registrar una empresa. Perdón, Corporación S. Es Corporation. Ese va a ser un término muy común que se va a utilizar si ustedes registran un negocio. Cuando ya estén con el negocio registrado, ese término es una alternativa que utiliza las ventajas de una corporación y de una LLC. Una corporación S significa corporación pequeña, small corporation, ¿sí? Lo van a ver así como S. Esta no es una forma de registrarse, esto solamente es un término, una clasificación ante el IRS. Esta clasificación solamente es para las personas que quieren ser empleados de su propia compañía. ¿Sí? Es toda una estrategia fiscal para ahorrar impuestos, para no pagar tanto impuesto aquí en una LLC y para no pagar los impuestos de dividendos. ¿Sí? Paco, hace unos
par de años estuvimos yendo con mi esposa para iniciar el negocio. La situación que sí teníamos definido, lo que realmente hemos querido. La situación de esto es que investigando nos decían que teníamos que tener un representante legal. Yo no sé si lo llevo a la LLC o la situación era de que nos decía que tenía que existir una razón social y tenía que existir una dirección donde el representante legal, no yo o no nosotros como propietarios, íbamos a recibir por medio de él cierta información del Estado para luego trasladarla hacia nosotros. Ya, sí, bueno, esos son ya como tecnicismo, ¿no? Al momento de estar registrando una empresa, sí, una LLC, cualquier compañía que registres, que no sea una, obviamente estas no se registran, cualquiera, una corporación o una LLC, se registran a nivel estatal, ¿sí? Donde se registra es en el estado. No importa en qué estado, obviamente lo recomendable es en el estado donde estás viviendo, por obvias razones, pero no son tan obvias. De repente hay unos estados que no te cobran impuesto del ingreso. Aquí en Utah sí se paga un impuesto por las compañías y por las personas, pero en otros estados no pagan impuesto las compañías. Son contados, Delaware, creo que Texas, y son, no me acuerdo cuántos más, pero son contados 5 o 6 estados nada más. Y es muy utilizado para las compañías de socios o dueños extranjeros. ¿Por qué? Porque no les importa dónde estén, porque ellos no están en un punto específico, van a hacer negocios en todo el país. Entonces ahí se van a ahorrar ese impuesto. Pero nosotros que estamos aquí en Utah, pues tenemos que registrar la empresa en Utah. Si la quieren registrar en otro estado, efectivamente les van a pedir una dirección de ese estado, lo cual puede ser un poco complejo. En ese caso, se recurre a la figura de un representante legal, o lo que es un, ¿cómo fue la palabra? Es un representante legal. ¿Cómo se llama? Primero, cuando registras tu negocio. ¿El agente registrado? El agente registrado. Representante legal, agente registrado, es una persona que va a recibir toda la correspondencia en tu nombre. No es una persona que tome decisiones con tu compañía, no te va a quitar tu negocio, no te va a hacer cuentas de banco, a desfalcar la compañía, no. Es una persona simplemente que recibe tu correspondencia. Pero esa persona, ¿tú la eliges o el Estado te la...? No, esa puedes contratar a una persona, por ejemplo, si no estás en tal estado, vives en México, voy a suponer, y quieres registrar tu compañía aquí, necesitas a una persona que tenga un domicilio aquí. Entonces tú lo puedes contratar. Yo, por ejemplo, cuando registro compañías de otro país, pues yo les ofrezco el servicio, yo mismo. Pero si es una persona que vive aquí, no tiene caso en absoluto ofrecerle el servicio porque la misma persona puede estar como representante también. ¿Sí? Este agente también va a se utilizar como un representante de la compañía para ayudar también con las renovaciones Correcto. mensuales, que cada año tem que hacer los papeleos todos, caso la persona no esté ahí, aquí, ¿no? Si es una persona que viene de fuera, abre una compañía o si está en otro estado, entonces va a utilizar también, inicialmente también necesitas un abogado también, ¿no? Para hacer algunos trámites jurídicos, lo que eso necesita, ¿no? Claro, bueno, ya va a depender de las necesidades que tú tengas y del servicio que le contrates. Un agente registrado puede ofrecerte también un servicio de estar renovando, porque a la persona le va a estar llegando las notificaciones. Es el primero que se va a dar cuenta de si necesita renovar, si necesita hacer un cambio, si necesita dar algún aviso, lo que sea. Entonces, si tú le pagas a esa persona porque haga también esos trámites, eso ya es decisión tuya, ¿sí? Pero por lo general, sí, cuando es una persona extranjera, pues uno le ofrece el servicio completo
porque la persona ni va a entender, o ustedes, por ejemplo, pues no van a saber todo este tipo de obligaciones, o les van a llegar las cartas y de todos modos van a recurrir a una persona y decir, oye, ¿qué es esto? Sí, ¿qué me está llegando? Y sí, es bueno tener a alguien de respaldo. Se recomienda sí poner a otra persona también por confidencialidad, porque cuando uno busca la empresa en los registros del Estado, lo primero que aparece es el agente registrado. Entonces, si ustedes quieren un poco de privacidad, lo recomendable es contratar a una persona con este servicio. Puede ser una empresa o puede ser una persona individual. Es recomendable, les digo, cuando quieres de cierta manera ser, eh, no esconderte, pero sí tener un poco de privacidad, que no salga a primera vista tu nombre en los registros del Estado. Lo difícil aquí es esconderte, porque los registros son públicos y cualquier persona se puede meter y ver tus datos. No es como que ya lo puse, voy a estar privado. No. Si lo que quieres hacer es como no figurar, tienes que hacer un contrato operativo entre los socios y ahí tener la lista de los socios. No necesariamente tienes que registrarlos en el Estado, pero tener tu contrato firmado, ¿sí? Ahí sí ya hay privacidad porque solamente se van a ver los gerentes o los administradores de la compañía y no la lista de todos los miembros. ¿Sí me explico? Pero eso ya es decisión de cada quien, eso ya les digo, ya es más técnico, ya más específico de cada persona. Ahorita las generalidades, pues sí son esas. ¿Sí? Les decía, la mejor o la más común es la LLC. Y les voy a explicar también por qué. Una LLC, por lo general, se hace para cuando vas empezando. ¿Por qué? Porque en base a tus resultados, en base a tu crecimiento, o en base a todo eso, después puedes elegir ser considerada o una corporación o una corporación S. Incluso si se van sumando dueños que empezaste tú solo y de repente ya se sumó el hermano, el familiar, el amigo, la puedes cambiar a una sociedad de responsabilidad limitada, ya una partnership, una sociedad general, con registro oficial, con límite en tu registro, en tu responsabilidad. ¿Sí? Entonces, una LLC tiene esa flexibilidad, por eso es que es tan común, por eso es que todos eligen este tipo de estructura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es flexible, puedes elegir en cualquier momento cambiar. Hay ciertas reglas, obviamente, no es como que en cualquier momento, eso ya es más específico, pero sí lo puedes cambiar. ¿Ok? ¿Qué necesitas para registrarte? Primero que nada, que entiendas que te vas a registrar en todos los niveles de gobierno, federal, estatal, del condado, de la ciudad e incluso en algunos departamentos específicos de la ciudad. ¿Okay? En principal, necesitas registrarte con el IRS, ¿sí? Con el IRS para pagar tus impuestos y vas a obtener un número de EIN, ¿ok? Y si tienes vehículos que te vas a dedicar a mover vehículos o materiales o transportar cosas en carretera, en los freeway, a nivel interestatal, necesitas sí o sí tener un registro en el Departamento de Vehículos a nivel federal. Es el conocido US DOT. Van a haber camionetas, vehículos que tienen esa numeración. Es un registro forzoso, obligatorio, para los que mueven materiales por carretera. Van a haber camionetas de landscaping, van a haber que traen ahí sus podadoras, su material con ese número. ¿Por qué? Porque se mueven por las carreteras interestatales. Y este es nuevo, este reporte es una manera de registro en el Departamento de Finanzas de la Tesorería del Gobierno Federal. Eso nació apenas este año, es obligatorio y este es el más delicado, de hecho. Nosotros puedes incluso no registrarte si no tienes empleados, si no tienes el cuenta de banco, pero el BOI, Business Ownership Information Report, si no lo haces dentro de los primeros 3 meses de registrar tu compañía, la multa es de $500 diario por día de atraso y con responsabilidad civil. Si te llegas a cierto monto, vas a la cárcel.
y creo que son $10,000 también de multa por esa responsabilidad, y eso es muy delicado. Este es para evitar lavado de dinero, malversación de fondos, pues dice evasión de impuestos. Si no tienes ese número, no vas a poder abrir ya cuenta de banco. Este año todavía está muy light esa regulación, pero el próximo año se espera que sea exigido para abrir cuenta de banco, para contratar empleados, para el IRS, para todo te lo van a pedir. Y si tienen acceso a ese número, todas las dependencias gubernamentales a nivel federal, migración, impuestos, el IRS, y todo el tema jurídico, si tiene que ver algo con algún delito o un crimen que esté diciendo, que lo pueden revisar. Para eso es, para tenerte, no quiero decirlo, pero sí para tenerte como más controlado y cómo vas a mover tus fondos. ¿Por qué? Porque muchas personas están registrando el LLC solamente para lavar dinero, para evadir impuestos, para mover cuentas, propiedades a otros lados sin que reporten los impuestos o que se vean esos dineros. Entonces es muy delicado eso, ¿ok? La licencia estatal, obviamente hay que registrarse, como les decía, a nivel estatal, sí o sí, se registra uno en el estado. Y depende del tipo de negocio, es que vas a pedir una licencia. Por ejemplo, no puedes vender seguros si no tienes una licencia estatal. No puedes preparar impuestos si no tienes una licencia estatal. No puedes hacer construcción, remodelación si no tienes una licencia estatal. No todos los oficios, profesiones y negocios necesitan una licencia estatal. La mayoría, de hecho, no. Si quieres poner una florería, si quieres... Tengo algo con las flores, ¿no? Porque menciono mucho de florería. Quieres poner una zapatería, una agencia de limpieza, todas esas no vas a necesitar una licencia. Eso es definitivo, no la necesitas. ¿Por qué? Porque no implica un riesgo para la persona. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si haces construcción, pues tienes que hacer las cosas bien sí o sí, porque si no puede ser un riesgo de accidente pues mortal, ¿no? Si no haces las cosas bien. Un estilista, por ejemplo, no puedes cortarle el pelo si no tienes una licencia, un permiso, si no, pues lo cortas y puede ser un riesgo. La mayoría, les digo, no es como que tenga que tener una licencia, pero por lo menos tienen que tener el registro. ¿Okay? Si vas a vender producto, necesitas una cuenta de impuestos para pagar esos impuestos. Han visto que cuando va uno a la tienda, compra un producto y son $100 más taxes. ¿Okay? Pero no así en un servicio. Si viene, por ejemplo, conmigo, pues yo no cobro esos taxes porque es un servicio. Pero si viene un producto físico, tangible, tienen que registrarse en el Departamento de Impuestos del Estado para poder pagar esos impuestos. ¿Okay? Cada uno está en su departamento diferente, ¿sí? En el estado, por ejemplo, está el Departamento de Licencias y Profesiones, el DOPOL, para los que quieren dedicarse a la construcción. Está el Departamento de Impuestos e Ingresos del Estado, la Tesorería del Estado, para registrar las licencias de venta de producto. Y obviamente, pues hay más dependiendo del giro del negocio en el que vas a registrar. En el condado hay que sacar, casi siempre es en la ciudad donde te registras y te hacen el registro general. Estos dos están de la mano. ¿Sí? Esto es también obviamente necesario cuando tienes un local físico. ¿Sí? En general, necesitas siempre, cuando registras un negocio, pues registrarte en la ciudad para tener el permiso. En caso de un accidente, de algún problema o de algo, pues ellos responden solamente si están registrados. No es necesario, les digo, si están registrados en su casa, el negocio es en tu casa y no atiendes clientes ahí, no te van a hacer ninguna inspección. Pero si tienes, por ejemplo, yo que tengo una oficina, pues tengo que pedir el permiso a la ciudad para poder recibir clientes por la seguridad de que les decía. Me evalúan si tengo extintor, si tengo por la salida libre, todo ese tipo de cosas. Y si voy a vender comida, aparte, tengo que registrarme en el Departamento de Salud, sacar mi licencia de manejo de alimentos y de manejo de personal para poder vender comida. ¿Sí? Te van a venir personal como los bomberos, Departamento de Salud, te van a pedir un curso de manejo de alimentos, todo eso.
Entonces, cada uno tiene sus regulaciones, estas son las más comunes, estas son las más, las generales. ¿Ok? Otras cosas que tienen que considerar, obviamente, son los contratos. ¿Con quién hacen un contrato y para qué lo hacen? Si van a rentar un local, si van a rentar equipo o si van a contratar software. Esto es importantísimo. De repente uno se olvida, pero hubo un caso cuando yo trabajé en Kodak, no lo mencioné, hubo una demanda tremendísima para Kodak, capaz de que por eso perdón, bueno, fueron muchas cosas. Cuando Kodak quebró, se metían muchos problemas legales, ¿sí? Y ellos tenían muchos software desarrollados, ¿sí? Muchas licencias, muchos, ¿cómo se llaman? Patentes. Y nunca patentaron ciertos softwares y por eso pues también empezaron como a quebrar porque esas patentes pues ya no las tenían. Las cámaras digitales, no sepan, ellos las diseñaron, pero pues no las utilizaron, pero también fue parte de una mala estrategia de contratos de patentar software. Pero bueno, no es el punto, también hubo un caso de que usuarios descargaron ciertas aplicaciones gratuitas, ¿sí? Cierto software gratuito para administrar personal, para hacer PDFs, para hacer cosas así, y son gratuitos. Pero en las cláusulas, eso es un contrato, cuando le das acepto los términos y condiciones, esos son contratos. Mencionaba que no se podía hacer uso comercial, no se podían hacer uso para negocios. Y obviamente, pues, Kodak era una empresa transnacional, era un negocio y los demandaron, ¿sí? Entonces, por ese término, por esas condiciones, por ese contrato. Entonces, ojo con ese detallito, nomás lo quería mencionar como anécdota, pero son importantes. Obviamente, tener buenos contratos en la renta de su local, ¿sí? Y, bueno, el plan de negocios. Hasta aquí, preguntas, dudas, quejas, sugerencias, ¿está bien? Ok, ya para terminar, quiero mostrarles lo que es un contrato, perdón, un plan de negocios. ¿Sí? Esto es un resumen de lo que tiene que ser un plan de negocios. No es como un requisito indispensable, pero si ustedes quieren financiamiento del departamento de pequeños negocios, necesitan tener su plan por escrito, ¿sí? Forzosamente. ¿Qué tienen que tener? Un índice que contenga, pues, todo el detalle de lo que va a incluir, ¿no? ¿Qué debe de haber? Un resumen ejecutivo, a qué se dedica la compañía, cuándo inició, cuáles son sus proyecciones, cuál es la estrategia, ¿sí? La descripción del negocio, a qué se dedica, cuántas personas son, la explicación del producto o servicio, detalladamente. Mi producto, mi servicio es tal, con estas variantes, bla, 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 detallado, hasta con los costos, ¿no? De los precios. Esto van a costar, esto van a salir al mercado. La estrategia de mercadeo, esta estrategia, ¿a quién se la voy a vender? ¿Dónde la voy a vender? ¿Cuántas son mis proyecciones? ¿Quién es mi competencia? Mis principales competencias, un análisis de los principales competidores. Y obviamente tener un detalle de cómo vas a administrar ese negocio, quiénes son los gerentes, quiénes son los agentes registrados, quiénes pueden recibir las noticias, quiénes están involucrados, cómo se van a hacer las operaciones, cómo va a ser el proceso, todo ese detalle, también los datos financieros, tener el presupuesto personal que les compartí, ese se los van a pedir, sí o sí, y tener una proyección de sus ventas y de sus gastos. Es un estimado, no es como que le van a atinar, adivinar los ingresos y los gastos, pero sí es importante tener. Y tener cualquier evidencia de soporte necesaria. Y ya saben, declaraciones de impuestos, talones de pago, de cheque, estados de cuenta bancarios, que amparen su solvencia, ¿sí? En lo personal. ¿Para qué quieren ese plan de negocio? Pues, les decía, para buscar financiamiento. ¿Sí? Con ese plan de negocios ya vamos a poder saber cuánto necesitamos, cuánto se va a pagar y a quién le podemos pedir. Dentro de eso, pues obviamente ya ustedes van a saber si ustedes cuentan con lo propio
para poder invertir, si van a tener que endeudarse, ¿sí? O pueden lanzar una oferta de venta de acciones, les decía, o de participación, o poder sacar un crédito comercial, aplicar en un banco, en el departamento del SBA, o sacar una tarjeta de crédito. ¿Okay? Esas son las principales fuentes de financiamiento. El SBA es el principal. SBA, Small Business Administration, es un departamento del gobierno federal administrado por cada estado que se puede financiar ciertas cantidades, ¿sí? Los más comunes son el programa 7A, que te presta hasta $5 millones, ¿sí? Hasta para pagar a un plazo de 7 años. El interés promedio en los últimos 5 años ha sido del 2.7, ha subido últimamente, estas tablas no están tan actualizadas, pero te van a pedir lo que les dije del plan de negocios, todos los documentos para poder aplicar. ¿Sí? Tiene ciertas restricciones, no es como que te lo van a prestar así y ya, te van a poner ciertos requisitos. Algunos te exigen tener 2 años, irónicamente te piden tener 2 años de estar en servicio. Se supone que lo quieres para arrancar, pero algunos pues te ponen ese requisito. ¿Sí? Y obviamente pues tiene que ser un negocio legal, que no estés en prácticas monopólicas, que se dedique pues a algo real, que tenga viabilidad, etcétera. Todo eso lo vas a demostrar con el plan y con su documentación de soporte. ¿Sí? Estas son las oficinas aquí en Utah. ¿Sí? Están en Salt Lake. Ese es el teléfono. Igual todos los bancos, no todos, algunos bancos tienen acceso directo a esta administración y pueden tener un plan específico que les haya autorizado. Los más comunes es uno de $50,000 para, incluso para latinos. Sí, hay un plan para latinos, otro plan para mujeres. Latinos me refiero en el tema que son como minoría, para minorías. Sí, es un pequeño préstamo de $50,000 que relativamente es más fácil de sacar que ese obviamente de 5 millones. No te van a pedir un tiempo específico, pero sí te van a pedir que tengas una buena solvencia, ¿sí? En lo personal, un buen crédito, un buen historial. Hasta aquí es la información que yo les quería compartir. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Pero uno sí. Vamos a hacer como una pequeña promoción, una